¿Sí puede ser? Oye. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias a Chema y a toda la organización de Escolibro por traernos aquí, por convocarnos a estas jornadas literarias y, en este caso, de poesía ya, en el remate de las 2 semanas, creo. Bueno, yo lo tenía en duda lo que voy a hacer ahora de comentaros los libros que tengo, pero como los libros, en caso de poesía, es algo que es muy difícil sacar a pasear, que la gente los vea, pues digo, bueno, pues son como unos hijos, ¿no? Entonces, tengo un libro previo que, bueno, pues ese, digamos que no está así en ninguna editorial. Luego hice en el año 2010 Manual para Vacíos, donde está un poco condensado toda mi primera obra poética. Luego en el 2014 hice con la editorial Lapicero Ediciones, Defensa Certidumbre. Y finalmente, este último año, 2018, pues Nuevos Mapas Interiores, que es como una vuelta otra vez a lo mismo, que es la vida, que es la forma de vivirla, que es la forma de experimentar, de sentir, de soñar, y ya pues también en una época como es la que ahora ya me ha tocado, de jubilarme y de ser abuelo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí se hacen nuevos razonamientos. Estoy preparando otro libro en la editorial Devenir, que está dedicado a la muerte de mi madre, a su vida, a su paraíso posible paraíso que todos estamos esperando tener alguna vez, o no. Hay otros que a lo mejor prefieren no tener ya más existencia porque con una les vale. Y bueno, pues esa es un poco mi vida ahí en Segovia. He cruzado la sierra para venir a veros. Y bueno, yo, aparte de estos libros, pues luego yo todos los días suelo ir a una biblioteca que me sirve de inspiración, donde oigo hablar a antiguos alumnos que están con sus problemas diarios, su cotidianidad, oposiciones, etcétera. Y entre ese murmullo y la sierra que se ve por el otro lado que la veis vosotros, pero se ve también desde Segovia, la misma sierra, pues escribo cosas. Y entonces voy a escribiros lo último, a leeros lo último que he escrito. Entonces esta mañana, por ejemplo, he escrito: pon tu visceralidad cara a la sierra y cuenta despacio mientras los veas caer como ahora, copos de nieve. Ayer pues escribí otra cosa y bueno, yo las voy poniendo aquí en un cuaderno, luego a lo mejor las paso a limpio en un ordenador, lo digo porque bueno, aquí habrá gente poética ya muy formada y otros que a lo mejor estén empezando y digan, pues cómo es lo que hace una persona que ya tiene un poco de costumbre, ¿no? Yo suelo escribir, algunas veces me salen las poesías a la primera y me quedo yo mismo diciendo, bueno, no ha habido ningún tachón. En otras ocasiones es una cosa totalmente retorcida y tachada que está a punto de irse a la papelera y finalmente se va, o hay una última oportunidad y dices, bueno, lo dejo reposar un poco y lo vuelvo a pensar. Ayer escribí Oteando. Quien cree saber lo que hubieran pensado de estar de todo esto los que ya no están, salvo encargo expreso, no saben cómo se equivocan. En lo referente a mí, que a nadie se le ocurra un día enarbolar medio estandarte por media causa que yo defienda. Si acaso, mirar unos minutos alguna vez en la misma dirección que yo lo hacía oteando el horizonte las tardes de abril. Un poquito más atrás, pues ya hace un par de días o 3, escribí, estaba leyendo un libro de Fernando, yo no sé portugués, pero vino a mis manos un libro de Fernando Pessoa en portugués, todo en portugués, como he ido varias veces, me interesa, me gusta, y bueno, había una frase que escribí aquí que me dio que pensar. Él decía algo así como, hay bastante metafísica en no pensar en nada. Y entonces, eso, me quedé así mirando la sierra, ¿no? Y dije, esto es muy profundo. Y se me ocurrió escribir Pétalos, que dice, que habla un poco, yo creo que de cualquiera de nosotros, pero particularmente de mí. Ya es a partir de... Cultivaba abandono, pero dando previas vueltas de tuerca a sus circunloquios cerebrales. Así conseguía conocer
de forma fehaciente lo que no eran las cosas y hasta dónde convenía por ellas dejarse engañar. Cuando el abandono dio sus flores, el modo más concluyente de manifestar conocimiento fue precisamente ignorarse los pétalos. Y el día anterior, por una serie de motivos, tengo una serie de libros que me inspiran un poco. Había un libro de Clara Janés que habla sobre teorías de la poética, la poesía y tal, y apareció la palabra apeiron, que es una palabra de la filosofía y tal. Bueno, estuve allí también dando un vistazo y me sugirió esto. Esto es por un poco, bueno, para releerlo, pero no lo voy a releer. Apeiron. Es pues la extraña conexión atemporal entre llegar a dónde y alejarse de qué, el lugar que mantiene viva la infinitud indefinida de mi consciencia cósmica. Aquella que subyace como mano gigante tocando los pinos de la sierra en contacto aterciopelado y breve, o labios besando piedras que acumulan sucesos de forma candorosa sin a nadie su ciencia vociferar. De allí la nada y el todo, unificados en el instante, surgen una y otra vez, o nunca, en principio y finalmente abrazados. Anteriormente escribí ser alguien. ¿Qué es ser alguien? Pues celebro el aún, capaz de dulcificar lágrimas y explicar en las miradas cualquier ternura del tránsito. Celebro los trozos de vida en los que el enemigo y yo somos capaces de unir nuestras manos y entender conjuntamente la irrebatible certeza con que nos besa la indefensión. El acto de notarme ser alguien, celebro. Un poquito más para atrás, placidez. Me gusta alguna vez pues, hacer algún dibujito, que también puede inspirarme. Hay algunas veces que me pongo a hacer un dibujo, según le voy haciendo voy pensando, ¿no? Cuando creo que ya está alguna idea, digo, ya, me pongo a escribir y luego lo fastidio, o no. Cada cosa. Placidez. Esta también es filosófica. Habla del uno, del universo, del cuándo, del en, del dónde. Allá voy. De la nada y del algo también. Placidez. Ser o no ser necesario y previo el ente para decir uno, formarse el universo en la impar puntualidad primera. Haber luego un cuándo sin un antes, así como un en sin un dónde. Tener la nada y el algo igual importancia y alcanzar su objetivo absolutamente, la placidez. Azar. Cuando trates de darle a tus vitales razonamientos la última vuelta de tuerca, piensa que el fundamento de la existencia es como el orden riguroso adquirido por cualquier conjunto de puntos repartidos al azar en un papel. El resultado final de esas leyes, casi inexplicablemente, somos nosotros, nuestra manera de ser, nuestro concepto de la justicia, las tardes frías de invierno. Bueno, voy a ir ya viendo las 3 o 4 últimas. Aprovecho y disfruto de que nos han dicho que bueno, teníamos un poquito de tiempo. Entonces, pues esto para los poetas es oro puro. ¿Estáis de acuerdo conmigo, los amigos poetas? Esto de tener un estrado y gente escuchando es, bueno, un tesoro para el poeta. Sabio sentimiento. Esta es un poquito más larga y es un poquito para leerla así como un poco mantra, ya veréis, como una repetición. Sabio sentimiento. Buscaba trozos de amistad en los enemigos, trozos de amor en quienes le habían abandonado, trozos de chocolate en la despensa, trozos de calor en los críticos más fríos, trozos de felicidad en la vana insatisfacción, hasta que decidió nada buscar y darlo todo por hallado, en el mismo banco, del mismo barrio, mirando ya siempre el mismo atardecer, cantando la misma canción.
La misma canción que hablaba repetidamente de la totalidad sin partes. Desde fuera, su sonrisa monótona parecía aburrida y falta de sentido. Dentro, aquella satisfacción de ya estar en los lugares donde cabría ir, le hacía moverse en todas las direcciones, estando quieto. Y a la vez en la sola de usar el tiempo, sin nada pedirle a cambio, dejándolo fluir a su albedrío. Simplemente se sentía seguro saboreando su sabio sentimiento. Esta es una poesía que hice en un cuarto de hora, porque era lo que quedaba para que cerraran la biblioteca. Y dije, tengo un cuarto de hora, me tengo que marchar, pues ahora me voy. Y dije, bueno, pero estoy a punto de algo. Venga, escribe, le dije. Se titula Frente. Y si solo un cuarto de hora, un cuarto de hora. Y si dolor en medio de la luz, dolor en medio. Y si nieve jugando a ser inalcanzable, sendero y lucha. Y si prisa y nerviosismo, calma y duda sosegada. Porque la nube, deshilachándose, lo pide. Porque los recuerdos dados al olvido regresan. Porque cuento con quien me necesita y lo escucho. Porque sueño con ser sabio aún, gestionando con destreza lo que desconozco, aspirando a alcanzar lo conseguible en los abrazos, cerrando los ojos, tardes de sol, feliz nación. Y si solo 3 minutos, pues 3 minutos valen. Y si nada es suficiente, todo alcanzable en 2 minutos. Y si 1 minuto simplemente para sentir aquí clavado el pulso y el ritmo y el canto de la mañana en mi frente, pues sea su palabra expresada por el flujo del aire y explicado el sentido de la vida en la punta de la flecha de mi tiempo. Si solo 1 segundo, sobra. Segundo infinito que queda silente en el puro observar, a la vez todo y nada, a la vez todo y nada, a la vez. Ya las 2 últimas. Es hay un tipo de poesía que hago de vez en cuando, que es un poco científica o tiene que ver con la ciencia, porque yo he sido bastantes años profesor de matemáticas y, bueno, pues algunas veces se me escapa esa vena entre metafísica, matemática, científica o ética, digamos. Y escribo pues cosas como estas. T de tiempo. El tema del tiempo. Para los poetas es muy importante. Existen 4 formas de existir el tiempo. La que debe a la existencia de la masa. Más masa, más lento el tiempo pasa. La relativa y especial de Einstein. Si eres más veloz, te veré más joven. La estructurada según sea de largo el día. Vida corta, vuelo intenso, la mariposa. Está después la que tú sientes. La de los torpes lunes y los veloces viernes. Y en contraprestación, una sola y sempiterna forma de no ser, como lección. Bueno, divertimento del cosmos y conclusión. Hay una que se llama conclusión y con esa ya prometo acabar. Divertimento del cosmos. Al fin entiendo que existe solo lo inexorable como divertimento del cosmos o capricho de la NASA, quizá. Lo prueban estratos inertes acumulados por el tiempo en cimas y acantilados donde el azar se serena, sin objeciones. Un Dios improbable chasca con sus dedos el principio preguntándose el lugar donde fue la concreción para jugarse a cara o cruz nuestro futuro. Al fin lo entiendo. Saliendo a la calle a humedecerme satisfecho de lluvia y masticar realidades como si tanto tuviera que ver con la verdad como aparentan. Como si creer o fingirlo fuera igual, así como llorar o mojarse la cara. Al fin lo intento. Conclusión. Antes de despegar y formar parte de inexistentes libros de olvido, agasajó la materia repetidamente con sus besos y habló en susurros a objetos inanimados mientras los abrazaba. Llegó a la conclusión de que era aquel el lugar donde el espíritu se la jugaba. Cálido sol congelado como de enero, el momento único y exacto de ser aún él el que era, y no cualquier otra bala nostálgica de fogueo. Por eso, como aún podía caminar, anduvo la tarde entera.